Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a adentrarnos en una historia llena de emociones, donde los gestos silenciosos y los corazones sinceros se esconden bajo una capa de apariencias. ¿Alguna vez te has preguntado si lo mejor de la vida puede venir de lugares inesperados? Acompáñame a seguir el viaje de Kiet, un hombre que ha dedicado su tiempo y esfuerzo en ofrecer lo mejor a Tu Nha, y descubramos juntos los secretos que solo los más cercanos pueden comprender. ¿Estás listo para sumergirte en una historia llena de giros sorprendentes? ¡Vamos allá! El canto alegre de los pájaros recibe al amanecer, mientras Nam entra al taller de madera, cuando los primeros rayos del sol comienzan a filtrarse por la ventana. Sigue vistiendo su ropa vieja y sus sandalias gastadas, igual que siempre. Pero hoy, algo en el aire le parece diferente, como si algo estuviera por cambiar. Todo alrededor sigue en silencio, pero a la vez, hay una sensación de urgencia en cada paso que da. No tiene la prisa de otros días, sino que cada movimiento suyo parece más pausado, como si esperara algo. Comienza su trabajo sin dudar. El taller, últimamente más tranquilo, tiene menos actividad. Algunos de sus compañeros han sido enviados a descansar y hoy no hay más que él y unos pocos más. Pero el silencio es absoluto, y solo se escuchan el sonido del serrucho y el golpe del martillo en la madera cruda. El vacío que lo rodea lo hace sentir una ligera inquietud, como si la quietud fuera solo una fachada y algo estuviera por romperse. Sabe que el trabajo será más difícil hoy, pero no logra comprender la creciente tensión que se apodera de él. Trabaja incansablemente, moviendo cada tronco con cuidado. Su tarea no es solo ardua, sino también peligrosa. Un error, un paso en falso, y podría quedar atrapado bajo el peso de la madera. En el pasado, varios compañeros habían sufrido accidentes, algunos fracturados, otros incluso perdieron la vida por un instante de distracción. Nam lo sabe bien, pero hoy siente una presión extraña en su mente, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Una hora después, su cuerpo está empapado en sudor. Se sienta a descansar, mirando el montón de madera que aún queda por procesar. ¿Por qué llegué tan temprano hoy? Nadie ha llegado aún, se pregunta a sí mismo. Pero esa duda se desvanece rápidamente cuando ve una sombra moverse fuera de la ventana. Un escalofrío recorre su espalda. No puede estar seguro de lo que vio, pero algo en su interior le dice que debe estar más alerta. Después de unos segundos, se levanta, decidido a no dejarse distraer más. Sin embargo, un sonido repentino interrumpe el silencio del taller, como si alguien estuviera moviéndose en la oscuridad. Desde lejos, el sonido de pasos apresurados de Kiet llamó la atención de Nam. Hoy, Kiet llevaba una camisa blanca, algo fuera de lo común, que lo hacía destacar en el ambiente vacío del taller, captando todas las miradas. Su sonrisa no solo brillaba por la nueva prenda, sino por una mirada llena de confianza y alegría. Mientras Nam continuaba su trabajo, cargando pesados troncos, escuchó los pasos familiares y levantó la vista. «Nam, ¿llegaste tan temprano hoy?» La voz de Kiet, grave y cálida, resonó con un toque de preocupación. Nam, con los ojos cansados pero sorprendidos, lo miró. «¿Eres tú, Kiet? Yo también acabo de llegar», respondió un poco desorientado. Kiet sonrió ampliamente, complacido. «Esa camisa te queda perfecta», comentó, observando a Nam con una mirada atenta, casi como si estuviera notando cada pequeño detalle. Nam apenas pudo sonreír, una risa tímida, incómoda. Aún no estaba acostumbrado a tanta atención de parte de Kiet. «Gracias», murmuró sintiendo una calidez en su pecho, pero al mismo tiempo un leve nerviosismo. Kiet se acercó un poco más, observando cómo Nam trabajaba sin descanso, con gotas de sudor perladas en su frente.
Sabía que su tarea no era nada fácil, pero en los últimos meses, Nam había demostrado una dedicación incansable, una persistencia admirable. Kiet decidió llamarlo a su oficina, un gesto que sorprendió a Nam. Una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de él, preguntándose si Kiet iba a darle una mala noticia. Una vez sentados, Kiet suspiró suavemente antes de mirar fijamente a Nam. Nam, he notado lo mucho que te esfuerzas. He visto tu progreso en todo este tiempo, comenzó. Últimamente, el taller ha tenido menos trabajo. ¿Te gustaría seguir aquí? Nam, un tanto desconcertado, rascó su cabeza, confundido por la pregunta. Sí, quiero seguir en este trabajo, respondió sinceramente, sin titubear. Kiet asintió con una ligera sonrisa. Bien, pero debes saber que se avecinan tiempos difíciles. Necesitarás esforzarte aún más. Sé que lo lograrás, dijo con seguridad. Entonces Kiet cambió su tono a uno más serio. Sobre lo que quería hablarte hoy es acerca de tu salario. Ya ha pasado un mes desde que comenzaste. Las palabras de Kiet hicieron que el corazón de Nam latiera más rápido. Hablar de salario era algo que no esperaba, y menos aún sentir que Kiet estaba tan pendiente de él. Miró sus manos, aún fuertes a pesar de su desgaste, y una sorpresa fugaz pasó por su rostro. Aunque la suma no fuera grande, le bastaba para cubrir sus necesidades diarias en estos tiempos difíciles. Mirando el dinero en sus manos, Nam no pudo evitar sonreír, pero era una sonrisa algo forzada, pues sabía que aún quedaba mucho por resolver. Gracias, Kiet, susurró, sintiendo una profunda gratitud, aunque algo en su interior le decía que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. La sensación de que la historia entre él y Kiet recién comenzaba lo inquietaba. Cuando se levantó para irse, Kiet lo detuvo con un último consejo. Sigue esforzándote, Nam. Sé que puedes hacerlo, pero recuerda, este trabajo no es fácil. Hazlo con cuidado. Nam asintió y comenzó a caminar hacia la salida. Pero antes de salir del taller, un pensamiento lo atravesó. Tengo que contarle esto a Tuna, pensó, aferrando con fuerza el dinero en su bolsillo. Tras un breve descanso, continuó con su labor. Sin embargo, algo extraño seguía rondando en su mente. Como si su vida, la de Kiet y la de Tuna, estuvieran a punto de tomar un giro inesperado. Hoy, los pasos de Nam no parecían los de un simple trabajador. Algo más se acercaba, y aunque no podía explicarlo, lo sentía claramente. Con cada paso que daba, la cesta llena de frutas frescas y dulces acompañaba a Tuñá, como una vieja amiga que había estado con ella a lo largo de tantos caminos de la vida. Apenas asomaban los primeros rayos del sol, cuando el día comenzaba a despertar, Tuñá ya estaba en pie, saliendo de su pequeña casa escondida entre un jardín verde y exuberante. Un camino serpenteante la llevaba a su huerto, un lugar que cada mañana le regalaba sencillos pero profundos momentos de alegría. Delante de ella, un gran árbol de lichis se erguía, con su frondosa copa llena de frutos rojos y brillantes, colgando como pequeñas joyas de la tierra. Se quedó unos momentos observando, inhalando profundamente el aire fresco de la mañana. Sus dedos acariciaron suavemente los frutos que se balanceaban bajo el peso de su madurez. Con una sonrisa, Tuná cogió uno de ellos y lo probó. La dulzura fresca se desplegó en su boca, provocándole una sonrisa de satisfacción. ¡Qué dulce! Tendré que coger un poco para llevar al mercado, pensó, con los ojos brillando por la simple alegría del trabajo bien hecho. Con cuidado depositó la cesta en el suelo y comenzó a seleccionar los mejores racimos de frutos maduros, colgando como lámparas rojas en la oscuridad del árbol. Cada lichi era recogido con delicadeza, como si fuera una obra de arte que ella misma estaba creando. Tras unos minutos, la cesta estaba llena, rebosante de los frutos del esfuerzo de esa mañana. Contenta con el resultado, Tuñá caminó hacia el mercado.
El sendero hacia el bullicioso mercado no era largo, pero para ella era un recorrido lleno de memorias de tiempos difíciles, pero siempre esperanzadores. Ese día el mercado estaba más concurrido de lo habitual. Extendió un trozo de tela sobre el suelo y se sentó, observando atentamente a la multitud que pasaba por allí. El aire estaba lleno de risas, voces que llamaban la atención y conversaciones que se entrelazaban, creando una atmósfera vibrante y familiar. «Señora, cómprese un poco de fruta». Tuñá llamaba suavemente a los transeúntes, sabiendo que con solo una mirada y una invitación amable, las personas se acercarían sin necesidad de insistir demasiado. El mercado, siempre lleno de gente, pronto vio cómo las últimas frutas de su cesta desaparecían. Una sonrisa satisfecha iluminaba su rostro mientras guardaba sus cosas y cargaba la cesta de vuelta sobre su hombro. La simple felicidad de un día de trabajo bien hecho la acompañaba en su camino de regreso. Mientras caminaba de vuelta, la figura de Kit volvió a aparecer en su mente. Una presencia familiar que la acompañaba en cada paso, como un faro silencioso que guiaba su camino. Aunque él no estaba allí físicamente, su presencia seguía siendo parte integral de su vida, y Tuñá no podía evitar sonreír al pensar en él, deseando que las complicaciones del pasado quedaran atrás, dejando espacio para lo que el futuro pudiera traer. Al regresar a su pequeño hogar de bambú, un lugar lleno de recuerdos de tiempos sencillos, Tuñá encontró a Kiet esperando allí. Él estaba sentado en una silla de madera, vistiendo la camisa blanca que ella misma le había regalado. Un cambio significativo respecto a las prendas viejas que había usado durante años. Esa camisa blanca no solo mejoraba su apariencia, sino que parecía darle una nueva energía, como si simbolizara un giro en su vida, un nuevo comienzo para él, que ya no era el hombre sencillo con la ropa desgastada que Tuñá conocía. En sus manos, Kiet llevaba pequeños paquetes, regalos sencillos pero significativos, entre ellos unos dulces que había preparado para la hija de Tuñá. Su mirada, aunque brillante, llevaba una tristeza implícita, como si estuviera esperando algo, como si todo lo que hacía en ese momento estuviera relacionado con una expectativa. Miraba a su alrededor, buscando el rostro familiar de Tuñá. Pero la casa seguía vacía. Solo él y los regalos llenaban el espacio, y la espera parecía alargarse cada vez más. Kiet, inquieto, miraba el reloj. 10 minutos habían pasado, pero Tuñá no llegaba. La preocupación se apoderó de él, así que decidió salir a la puerta para esperarla. Cada minuto que pasaba parecía eterno. No entendía por qué. Pero la ausencia de Tuñá lo hacía sentir extraño, inseguro, como si algo no estuviera bien. Se preguntaba si había algo en el camino que la había retrasado, si estaría en algún tipo de problema. El tiempo continuaba su curso, y Kiet, consumido por la preocupación, comenzó a sentirse cansado, hasta que finalmente se quedó dormido en la espera. Fue el sonido de unos pasos familiares lo que lo despertó. Kit, sobresaltado, abrió los ojos y miró rápidamente hacia la puerta. «Tuñá, ¿ya llegaste?» Su voz, aunque sorprendida, estaba llena de alivio. Se levantó rápidamente y con una mano ágil le ayudó a quitarse la cesta de los hombros. Ese gesto tan sencillo de Kiet hizo que el corazón de Tuñá se conmoviera. No pudo evitar notar el cuidado con el que él la trataba. Esos pequeños gestos cargados de cariño. Sonrió, sintiendo que todo a su alrededor se volvía más cálido y sencillo con Kiet a su lado. La mirada llena de amor de Kiet hacia ella hablaba más que 1000 palabras. Tuñá lo sentía profundamente, como si ese amor ya estuviera grabado en su alma. Sabía que amaba a Kiet, y más que nada deseaba estar a su lado, llevar una vida tranquila y sencilla junto a él. Las sonrisas y la felicidad llenaban la pequeña casa, sin rastro de los pesares o las dificultades pasadas. Con el trabajo que Kiet ahora realizaba, su vida se había estabilizado, y Tuñá sentía que las dificultades de antes se aligeraban gracias a su apoyo.
Pero las cosas nunca son tan fáciles. El pasado aún no podía ser olvidado, y Kiet no sabía que Nam, el hombre que Tuna había llamado su esposo, sería la figura que traería consigo los cambios inevitables. Los secretos por revelar, las verdades aún ocultas, todo podría alterar el equilibrio que ambos habían logrado. Tuna sentía una mezcla de emociones dentro de sí, algo que no podía expresar. No quería que Kiet se preocupara, pero tampoco podía permitir que su pasado la siguiera atormentando. ¿Sería capaz de mantener la paz en su vida actual? ¿O las complicaciones con Nam destruirían todo lo que había construido junto a Kiet? El camino por delante no sería sencillo, y aún quedaban muchas pruebas que Tuna y Kiet tendrían que enfrentar. Con cada secreto que se desvela, ¿podrán superar todo para mantener su amor? No te pierdas los próximos episodios, donde las respuestas comenzarán a llegar. Bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu chuyện đầy cảm xúc, như những hành động âm thầm, những tấm lòng chân thành được giấu kín dưới lớp vỏ. Bên ngoài, bạn có bao giờ tự